Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que a mí siempre me parece muy interesante y que ahora va a empezar a recobrar fuerza. Y eso son las extensiones de contrato de novato. ¿Qué son las extensiones de contrato de novato? Son esos contratos que los jugadores que fueron seleccionados en la primera ronda del draft y finalizaron ahora su tercera temporada pueden firmar para, bueno, asegurarse dinero a largo plazo, ¿no? Estos jugadores están en una situación especial y si no firman la extensión antes de la fecha límite, que en esta temporada es el 21 de octubre, no va a poder firmar una extensión durante el año y serán agentes libres restringidos este verano de 2025, como pasó, por ejemplo, con Isaac Okoro o con Immanuel Quickley, ¿no? Este tipo de jugadores tienen un espectro muy amplio, ¿no? De jugadores que fueron seleccionados en la primera ronda y que claramente no han firmado una extensión porque no son muy buenos ahora mismo, y otros que todavía no han firmado y que pueden ser muy interesantes, ¿no? Y eso, aquí vamos a hablar de un total de 20 jugadores que cualifican para esto. Los otros 10 o ya han firmado, como Franz Wagner, Kate Cunningham, Scottie Barnes o Evan Mobley, por ejemplo, o bien no pueden firmar porque han sido cortados ya, porque hay casos que, bueno, no han llegado hasta aquí, ¿no? Y nada, dicho esto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo si os ha gustado, que al final ayuda muchísimo al canal además, y comentadme debajo qué os imagináis que podrían llegar a cobrar estos jugadores. Y nada, dicho esto, vamos a empezar con el jugador con menos probabilidades de firmar una extensión, porque vamos a ir de menos a más. Y por cierto, hoy a las 7:30 estaré en directo en Twitch para seguir con la expansión con la simulación de la expansión de la NBA. Así que os animo a que os paséis por Twitch también. Pero empezamos con, no es un ranking total, pero más o menos he ido de menos a más a nivel de salario potencial. Thierry Williams es un jugador que acaba de ser intercambiado desde los Memphis Grizzlies hacia los Brooklyn Nets para soltar su salario y técnicamente cualifica por una extensión. ¿Va a firmarla? No. Los Nets no tienen ningún motivo para ofrecérsela. Tal vez prueben suerte con él y si sale bien, a lo mejor en verano consigue un contrato aceptable con los Nets, pero ahora mismo no ha demostrado nada como para ganarse este dinero. Su primera temporada fue interesante, las dos siguientes fueron un fracaso, así que no. Otro jugador que tampoco creo que haya ninguna posibilidad de que extienda, y por eso lo veis con foto en vez de con estadísticas, es Jaden Springer de los Boston Celtics. Entra ahora en su cuarta temporada, no ha hecho nada en 3 años, pero bueno, es campeón de la NBA y este año estará en los Celtics y habrá que ver si es capaz de aportar algo. Yo personalmente le tengo poca fe. Hay gente que realmente se aferra todavía mucho a Jaden Springer y como el MVP de la G-League hace un par de años o hace un año. Yo no lo veo. Pero sea como sea, los Celtics han atado muchísimo dinero a largo plazo a muchos jugadores este verano. Springer está muy lejos de ser una prioridad. Otro que tampoco va a extender es Chris Duarte, ahora jugador de los Chicago Bulls. Duarte tuvo un año de novato muy interesante con los Pacers, desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. El año pasado probaron suerte con él en Sacramento, ahora ha formado parte del San Antonio de DeMar DeRozan y está en Chicago de rebote. Y de hecho está en un equipo donde hay muy pocas posibilidades de que vea minutos. Juega más o menos la misma posición que Ayo Dosunmu, que Dalen Terry, que Kobe White. Si tenemos en cuenta que Josh Giddey es probablemente el base, no hay minutos para Duarte y desde luego no va a haber dinero para él. Lo mejor para Chris Duarte sería formar parte de un intercambio a algún otro lado y a caer en un equipo donde tenga oportunidades de jugar. Pero bueno, no va a extender este verano. Uno que puede que empiece a ser un poco más viable, pero me sorprendería mucho, es Davion Mitchell. Davion Mitchell acaba de llegar a los Toronto Raptors, podría firmar una extensión. Formó parte de un movimiento de los Kings para liberar salario también. En Toronto creo que sí que pueden tener interés en él y tal vez les pueda aportar y ser un jugador interesante como base suplente a largo plazo en el equipo, pero va a tener que demostrar y los Raptors no le van a dar dinero de entrada. Si lo hace bien, en agencia libre restringida dentro de un año, tal vez sí que veamos una renovación de Davion Mitchell. Bones Highlands es otro caso similar al de Chris Duarte o el de Thierry Williams, de un jugador que en su primera temporada tuvo su mejor año, de momento en la NBA, luego por problemas en el vestuario parece, acabó siendo casi regalado a los Clippers y parecía una ganga porque de verdad Bones Highland era evidente que tenía talento ofensivo, pero no ha tenido oportunidades en los Clippers y ya está un poco en el olvido, ¿no? Y sí, podría firmar una extensión, no va a ocurrir. Primero tendrá que ser capaz de salir al campo y demostrar que ese talento ofensivo es suficiente como para convertirse en un sexto hombre interesante. Creo que puede que eso sea viable, pero no aporta nada más y si eso lo sumas que ha tenido problemas en el vestuario, lo va a tener difícil, pero bueno, a ver qué tal le va este año en los Clippers. Y es otro jugador similar al caso de Chris Duarte, al que le sentaría muy bien un cambio de aires. Y ya el último nombre que creo que es muy poco probable que extienda es Tre Mann de los Charlotte Hornets. Tre Mann en los Thunder tuvo momentos interesantes hacia el principio, pero cuando Oklahoma empezó a funcionar de verdad, desapareció totalmente de la rotación. Y en su final de temporada en los Hornets el año pasado, cuando llegó mediante intercambio en febrero, tuvo momentos muy interesantes, pero fueron momentos muy interesantes en un equipo que tanqueó y acabó teniendo el pick 6 del draft.
Habrá que ver ahora si es capaz de aportar o no un equipo con aspiraciones de mejorar. Y en medio de todo eso, creo que las probabilidades de que le ofrezcan dinero ya son muy muy bajas. Que sea un jugador de rotación a largo plazo para los Hornets, tal vez. Compite con muchos jugadores por minutos, pero vamos, que en este momento sería muy sorprendente que le ofrecieran dinero. Y ahora empezamos ya con jugadores que creo que hay alguna posibilidad. Y por eso, bueno, a partir de ahora veréis, bueno, las estadísticas de los jugadores. Aún así intentaré ir sobre todo con los primeros nombres bastante rápido, porque si no este vídeo va a ser largo. Empezamos con Quentin Grimes. Quentin Grimes es poco probable que extienda, pero sus 2 primeros años en New York fueron muy potentes. Su temporada pasada estuvo tocado, no jugó bien en los Knicks, llegó a los Pistons, jugó poco y acabó, bueno, aportando un poco y luego lesionándose, y tuvo un año realmente flojo, 20 minutos por partido, 7 puntos, 34% en triples, pero Quentin Grimes en sus 2 años en New York en un equipo relativamente competitivo, de hecho su segundo año fue un equipo bastante competitivo, aportó, bueno, defensa, capacidad de tiro y un poquillo de versatilidad, posiblemente de jugar de escolta y algo de alero, y realmente se había convertido en un jugador muy interesante. Ahora está en los Dallas Mavericks y va a ver qué tal funciona. Si recupera su salud, creo que es un jugador muy interesante, pero creo que Dallas ahora mismo no va a priorizar extenderlo en absoluto porque tendrá que demostrar. Pero creo que es más probable que en cualquiera de los casos anteriores. Luego está el caso de Isaiah Jackson. Este es un jugador que no ha cambiado de equipo, lleva 3 años en los Pacers y a nivel de rendimiento individual no ha demostrado nada como para que lo extiendan, es la realidad. Pero es cierto que los Pacers son un equipo del que, por cierto, no ha actualizado la temporada. Así que juraría que había actualizado los stats, pero tal vez me he liado aquí porque veo... Bueno, puede que estén mal los stats de Isaiah Jackson, tampoco los tengáis muy en cuenta, pero creo que no. Sea como sea, es un jugador que... Bueno, promedia, es un jugador de 15 minutos por partido. También es cierto que los Pacers, como decía en la previa de Indiana, que salió precisamente ayer, son un equipo que podría perder a Miles Turner en la agencia libre de 2025 y están fatal de picks. Y eso es el único motivo por el que creo que cabe alguna posibilidad de que una extensión en el rango de 3 años 27 millones de dólares, 3 años 24, unos 8 millones por año, algo así, pero no mucho tiempo, tal vez incluso un poco menos, no me parece descabellado. Y si Isaiah Jackson de esa manera se asegura dinero, bueno, no voy a decir que no sea dinero real lo que cobra Isaiah Jackson ahora, pero dinero potente a largo plazo, ¿no? Y al mismo tiempo los Pacers se aseguran tener al menos un pivot dentro de un año. Aún así creo que es poco probable, pero si vemos una extensión será por bastante poco dinero y no muy larga. Otro jugador interesante es Day'Ron Sharpe de los Nets. Sharpe empezó la carrera con bastantes altibajos, ¿no? Y estuvo algo lesionado, lo cual no le ayudó, pero el año pasado empezó a demostrar más y lo que es una bestia en los tableros. Es un reboteador muy potente, un muy buen reboteador ofensivo. De hecho, esta temporada, como veis, promedió 7 puntos, más de 6 rebotes y casi 3 rebotes ofensivos en 15 minutos de juego. El problema es que está por detrás de Nick Claxton y Nick Claxton acaba de renovar con los Nets. Aún así, yo no descartaría una extensión en el rango de la de Peyton Pritchard o Zeke Nagy. Creo que sería muy interesante para los Nets. Y de no ser así, Day'Ron Sharpe debería acabar cambiando de equipo porque alguien lo va a querer en el cierre de mercado para luego, bueno, aprovecharlo y conseguirlo relativamente barato. Es un pivot decente. No sé si es un pivot titular clarísimo, pero es un buen pivot de rotación, en mi opinión, que va a seguir desarrollándose, que solo tiene 22 años y es un rango de 4 años 32 millones, 4 años 34 millones, algo en esa línea. Yo creo que los vale y creo que es posible que los consiga. Saltamos ahora un poco de rango salarial y llegamos a Santi Aldama. Aldama tuvo un buen año en los Grizzlies, lleva 3 temporadas en ese equipo, obviamente, como todos estos jugadores. Y con la vuelta de Brandon Clark, se me había ido el nombre, y con la llegada de Zakidi es cierto que su rol se reduce un poco, aún así con esa versatilidad de 4-5, creo que es un jugador que va a seguir aportando, sigue desarrollándose, es bueno. El problema de Aldama para mí es que está en ese rango de mid-level, lo cual quiere decir que los Grizzlies probablemente si lo quieren extender es un rango similar al de la renovación de Brandon Clark hace un par de años, 4 años 50 millones, y la mid-level ahora mismo es... El año que viene, la mid-level será un salario inicial de 13 millones y algo. Y yo creo que ese es un poco el rango de Santi Aldama. Él estará viendo un rango de entre 45 y 60 millones en agencia libre dentro de un año, algo en esa línea, y Memphis, si quiere extenderlo y ahorrarse dinero, le ofrecerá probablemente 50 máximo, pero puede que veamos un término medio donde Santi Aldama llegue a un acuerdo, se asegure dinero y ya está. Creo que eso. Su techo es 50 millones en 4 años, 55 millones en 4 años, tal vez 3 años para que no haya tanto compromiso por parte de los Grizzlies. Algo en esa línea es posible, pero no creo que sea muy probable. El jugador que creo que podría cobrar más y al mismo tiempo dudo que vaya a ocurrir es Moses Moody. Moses Moody no le gusta a Steve Kerr, seamos honestos. Pero
es un jugador que no debería bajo ningún concepto aceptar menos de 4 millones, 4 años 60 millones, 15 millones por año. ¿Puede salir mal? Claro que sí. Si este año tiene un año desastroso y llega a agencia libre restringida, va a salir al mercado con muy poco en lo que apoyarse. Pero los flashes de Moses Moody han sido potentes a lo largo de toda su carrera. Es un jugador con muchísimo potencial 3&D que no lo ha hecho mal en los minutos que ha tenido los Warriors. Simplemente Steve Kerr no acaba de confiar en él. ¿Creo que va a haber una extensión? Me sorprendería mucho. Los Warriors probablemente estén intentando conseguir 4 años 45 millones y Moody estará pidiendo 4 años 70 millones. El término medio, eso, 4 años 55, 4 años 60, pero no creo que vaya a ocurrir. Vamos ahora con un jugador que puede que os parezca caro lo que estoy planteando aquí, pero no creo que lo vaya a ser, y ese es Corey Kispert. Kispert para mí, si extiende, va a extender por más dinero que Moses Moody o que Santi Aldama, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un triplista de élite, no bueno en defensa en absoluto, pero que no es un agujero negro en defensa, que está en un equipo joven, en reconstrucción, que no tiene nada. Y cuando los Wizards, o sea, si eres Washington y no tienes nada, quieres pagar a Corey Kispert. Igual que le pagaron a Denny Avdija hace un año y luego lo aprovecharon y sacaron valor por él. Igual que le pagaron a Kyle Kuzma y esperan sacar valor por él. Kispert debería pedir 70 millones. Y puede parecer mucho, pero es el salario de Max Strus, el rango salarial de Duncan Robinson, es más o menos ese calibre. Y Kispert es un jugador de 2 metros de altura, fuerte físicamente, aceptable dependiendo de la situación en defensa y que es un muy buen tirador, que esta temporada ha promediado 38% en triples en 6 triples por partido. ¿Es una estrella? No. ¿Es un titular? Depende del contexto. ¿Se merece cobrar un poco más de 15 millones por año? Dadas sus circunstancias y el equipo en el que está, sí. Yo creo que Corey Kispert debería ver a Max Strus y pedir un salario similar al de Strus con, bueno, el aumento que vemos tras, bueno, un año de subida salarial, ¿no? Por lo que creo que Corey Kispert eso, va a pedir 4 años 70 y no me sorprendería que firme entre 4 años 60 y 4 años 70. Y no me parece un mal contrato si eres Washington, porque luego al final es intercambiable o es un jugador útil que te aporta, porque alguien capaz de espaciar el campo siempre es útil y siempre puede tener minutos. Vamos ahora con un jugador que va a ser súper polémico, es el primer jugador de calibre ya diferente y al final, y aún así lo pongo muy bajo por un motivo, y ese es Cam Thomas. Menciono a Cam Thomas antes de, bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 7 jugadores que van a ser mencionados después de Cam Thomas. Y aquí estoy yendo de menos a más a nivel de mi proyección salarial. ¿Por qué? Porque Cam Thomas no va a firmar una extensión con los Nets, estoy bastante convencido. El principal motivo es que hasta el momento, en estas 3 primeras temporadas, ha puesto números muy potentes que no han derivado en victorias y tiene un poco la percepción, digamos, desde fuera de Cam Thomas es un jugador de números vacíos. Anotador con números muy, muy vacíos. Y eso no acaba de encajar bien en los equipos. Creo que los Nets, si ofrecen una extensión, le van a ofrecer poco. Le van a ofrecer 5 años 90, 5 años 100 millones, un salario en torno a los 20 millones como máximo. Y Cam Thomas va a querer 30 millones. Es la realidad. Y Cam Thomas tiene todos los motivos del mundo para no firmar una extensión, porque este año va a promediar 26 puntos por partido en los Nets, porque va a estar solísimo y es un anotador espectacular, que la temporada pasada ya promedió 22 puntos por partido con una eficiencia aceptable. Tirando más de 3, además, con un nivel promedio. Es un mal reboteador y un mal pasador, ha mejorado en ambos aspectos, ha mejorado un poco su esfuerzo defensivo, aunque siga defendiendo muy poco, pero creo que Jordi Fernández le va a sentar bien, creo que probablemente va a salir con una imagen bastante renovada dentro de un año y va a poder pedir mucho más dinero, pero ahora mismo en una extensión, lo máximo que me imagino que podría conseguir son 5 años, 110 millones y me sorprendería mucho. Pasamos ahora a un jugador con el que no tengo muy claro cómo posicionarme. Lo he puesto un poco por encima y ese es Josh Giddey. Josh Giddey por la elección en la que fue seleccionado en el draft, que nos guste o no, influye. Al final es algo que los equipos tienen en mente si un jugador fue el pick 5 del draft o fue el pick 25. Por eso, y por sus 2 primeras temporadas en Oklahoma, Josh Giddey debería estar pidiendo mucho dinero. Su última temporada en los Thunder fue peor. Fue un año flojo, donde aún así promedió 12.6 rebotes y 5 asistencias por partido, con un 48% en tiros de campo y un 34% en triples, que no está bien, pero no está tan mal como podría aparentar. Y es un chaval de 21 años con buen tamaño. Josh Giddey tiene mucho a su favor y acaba de llegar a Chicago, que es un yermo. Tiene a Kobe White y un par de cosas más, pero es un yermo, la realidad es esa. En medio de todo esto, mi duda básicamente es si los Bulls van a ser un equipo que juegue duro y que intente renovar a Josh Giddey por muy poco. En ese caso, lo mínimo que le van a ofrecer van a ser lo que decía antes con Corey Kispert, 4 años 70, 4 años 80. Giddey no va a cobrar menos de 20 millones de dólares en una extensión, me sorprendería muchísimo, pero tampoco me alteraría mucho si vemos a Josh Giddey renovando por
5 años, 130 millones o algo así. Un salario en la línea el de Devin Vassell o el de Jaden McDaniels hace un par de años. Los 2 primeros años de Josh Giddey aspiraban a All-Star. Y eso es algo que los equipos tampoco se olvidan tan rápido. Y puede que ni siquiera acabe siendo un mal salario. No sé qué va a pasar, no tengo ni idea, pero creo que eso. Que si Josh Giddey renueva, 5 años, 120 millones, escalad eso o desescalad eso, esa es la línea. Por cierto, para que os hagáis una idea, que no lo he dicho hasta ahora, el máximo en este momento en estas extensiones son aproximadamente 5 años, 220 millones. Giddey estaría dejando bastante dinero sobre la mesa, pero obviamente no es un jugador de un máximo tampoco. Subimos un poco. Jalen Sachs. Creo que Jalen Sachs puede pedir más dinero que cualquiera de los jugadores que hemos visto hasta ahora. ¿Cam Thomas anota más? Sí. ¿Josh Giddey rebotea más, reparte más juego, anota más? Sí, da igual. Jalen Sachs en su tercera temporada ya ha sido un jugador All Defense, tiene 23 años, fue el pick 5 del draft, lo que decía antes, eso también acarrea un poco de peso, forma parte de un núcleo joven muy potente y a su compañero de equipo Franz Wagner le acaban de pagar un máximo, sin cuestionárselo cuando tal vez podían haber racaneado un poco. Eso no quiere decir que Jalen Sachs deba cobrar un máximo, no debe en absoluto, pero Sachs se merece mucho dinero y yo no descartaría que veamos un salario, el equivalente, escalado, a ese contrato que decía antes de Jaden McDaniels, Devin Vassell. McDaniels creo que firmó 5 años 136 hace un año, pues 5 años 145, algo en esa línea, 5 años 150, 30 millones por año. Yo creo que Jalen Sachs va a llevarse algo en esa línea. Si no se lo lleva, debería esperar a la agencia libre restringida porque lo va a ganar. Al final es el ejemplo o el patrón de jugadores estilo Jrue Holiday, habrá que ver hasta dónde llega Sachs o no, pero a sus 23 años, con la pinta que tiene, se va a llevar dinero, mucho, mucho dinero. Y vamos ahora a hablar de 3 jugadores de ala en situaciones similares, con contratos bastante intercambiables. De hecho, los he determinado un orden, pero estos 3 no lo tengo muy claro. El primero es Trey Murphy. Trey Murphy va a cobrar mucho. La diferencia que tienen con jugadores como Jalen Sachs, por ejemplo, Cam Thomas, es el tamaño. El hecho de que mida 2'3 le ayuda muchísimo. Y mide 2'3 y es un triplista de élite. Murphy, bien, tuvo una lesión complicada de menisco este año, no jugó tanto, aún así promedió 15 puntos por partido, con un 38% en casi 8 triples por partido. Y eso combinado con ser un defensor sólido. Trey Murphy no es tan buen defensor, está un poco sobrevalorado probablemente, pero es un defensor sólido, con algo de capacidad de poner el balón en el suelo, que no me sorprendería que poco a poco se desarrolle un poco como anotador secundario, creador secundario. Murphy creo que tiene en su horizonte 20 puntos por partido en algún momento, con muchísima capacidad de tiro y buen tamaño. Trey Murphy va a pedir mucho dinero y Trey Murphy va a ganar mucho dinero. Creo que los Pelicans, eso, lo que decía antes, 150 millones por 5 años, 160 millones por 5 años, no lo descartaría en absoluto. Y más o menos en el mismo rango está Jalen Johnson. Lo he puesto un poco por encima porque lo que juega a favor de Jalen Johnson es que es el pilar principal de la nueva etapa de los Hawks. Después de Trae Young, el jugador más importante de los Hawks, ni siquiera es Zachary Rissaser, pese a haber sido el pick 1. Ese seguramente sea el tercero. El segundo es Jalen Johnson. Jalen Johnson es ese jugador joven al que se están aferrando como el futuro del equipo. Y es un potencial All-Star que en su tercera temporada lo ha hecho muy bien, que es un muy buen reboteador para su posición, sólido en defensa, podría mejorar, sólido como tirador, no tiene mucho volumen de tiro aún, pero esa capacidad atlética, algo de capacidad de pase para su posición, su edad, es la fórmula perfecta para que Jalen Johnson vea eso, el contrato de Devin Vassell, y diga, yo quiero esto, pero mejorado. 160 millones, 165 millones en 5 años, 170 millones en 5 años. Además, los Hawks son un equipo que, en general, le pagan bastante a sus jugadores en extensiones. No han mirado de Andre Hunter, por ejemplo. Y luego queda Jonathan Kuminga, que es el que he puesto de tercero, o como el que más esperará cobrar de estos 3 entre Trey Murphy, Jalen Johnson y Kuminga. Kuminga es el que creo que es menos probable que renueve, porque Kuminga y su entorno va a pedir un máximo y los Warriors no se lo van a pagar. Los Warriors le van a ofrecer, creo eso, 160 millones. Máximo 5 años 180 y me sorprendería. Y Kuminga no lo va a aceptar porque cree que es un jugador del máximo y tal vez este año lo justifique. Dicho esto, eso, creo que es el jugador que más podría llegar a ganar de entre Trey Murphy, Jalen Johnson y Jonathan Kuminga. Y viene de eso, una temporada en la que ha promediado 26 minutos de juego, 16 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, poco volumen de 3, pero muchísima fuerza física, mucho impacto defensivo y creo que va a seguir mejorando. Y es un jugador de 21 años con un potencial tremendo. Y ya para acabar, los 2 últimos nombres son los jugadores de los Rockets. Creo que son los 2 jugadores pendientes de extensión que más pueden aspirar a conseguir. Personalmente yo no sé si preferiría a Jalen Green antes que a Trey Murphy, Jalen Johnson o Jonathan Kuminga, pero Jalen Green como antiguo pick 2 del draft tiene ese extra, ha sido productivo, tuvo ese mes de marzo que le ayudó un montón. El entorno de Green va a pedir un máximo, los Rockets no deberían pagárselo.
Y tal vez el término medio sí que sean esos 180 millones en 5 años, tal vez incluso algo en la línea del contrato de Desmond Bain, un poquillo menos del máximo y llegar al máximo con algunos bonuses. A lo mejor Jalen Green firma 5,210 con bonuses o algo así. Pero creo que es posible que incluso no veamos un acuerdo y Jalen Green acabe cambiando de equipo. Y luego el único que si no firma un máximo no va a extender es Alperen Sengun. Sengun no ha firmado todavía y es posible que no firme y llegue a agencia libre restringida para repetir un poco lo que han hecho los 76ers recientemente con Tyrese Maxey. El cap hold de Sengun no es tan grande, es como 16 millones, su máximo sería mucho más. A lo mejor esperan agencia libre, deciden cortar a Fred VanVleet y utilizar su margen salarial y luego renovar a Sengun. Esto es algo a tener en cuenta, pero solo es viable si mueven a Jalen Green, porque el cap hold de Jalen Green es enorme. Dicho esto, Alperen Sengun va a pedir un máximo y yo no descartaría que en este mes veamos a los Rockets pagarle un máximo. Y si no le pagan un máximo, va a ser muy poco menos. Pero vamos, ese es el rango al que creo que aspirará Alperen Sengun, máximo salarial, básicamente. Y dicho esto, hemos repasado los 20 jugadores que cualifican para una extensión de contrato de novato y os he hablado de mi opinión para cada uno de estos y cuál es mi expectativa salarial con cada uno de estos jugadores. Vamos a ver cuántos renuevan. Los equipos siempre suelen acordar estas cosas a principios de octubre, cuando queden unos 20 días o así. La fecha límite os recuerdo que es el 21 de octubre. Pero nada, decidme a vosotros qué os ha parecido esto, con cuáles estáis de acuerdo, cuáles no, dónde creéis que me he quedado corto y dónde creéis que me he pasado. Y por supuesto, aprovecho para hacer una mención honorífica a todos los Hall of Famers del canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, por ser miembros del canal, me ayudáis un montón. Y una vez más, esta tarde a las 7:30 aproximadamente estaré en directo en Twitch para charlar un rato con vosotros y para seguir simulando ese draft expansión por si os queréis pasar. Y ya está, son 21 minutazos de vídeo, creo que ya llega. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.